lo tengo acá yo, que dice entregar la tesina completa hasta el momento, después plantear metodología de la investigación utilizada, descripción del método y descripción del proceso. Y después dice explicar el instrumento para recabar los datos de la investigación, los ejemplos, encuestas, entrevistas, observación, cuestionario y análisis documental. Entonces, Ulises, es más o menos lo que, puede ser que sea más o menos lo que estuvimos viendo. A ver, déjame checar una cosita, esperen un segundito. Página principal, esperen que voy a la clase de ustedes. Esperen un segundito. ¿Dónde está acá? Acá está. Esperen un segundito que estoy yendo al aula de ustedes, quiero chequear una cosa. Pero sí, fue más o lo que estuvimos viendo del tipo de diseño y eso. Entiendo Ahí que es va. eso. Porque. No, espera. Ahí va. Nosotros el 15 del 8, Ulises, que fue la clase que tuvimos, porque como le dije, hubo una que ustedes no se conectaron. Yo tengo acá que en ese Zoom hablamos del marco metodológico. Y yo medio que les expliqué ahí, tomando como referencia unas tesinas de ejemplo que ustedes tienen subidas en la plataforma, Sí, les expliqué cómo deberían desarrollar el marco metodológico. sí, Por lo que me estuviste narrando recién, todo lo que yo les enseñé ese día es exactamente lo que va en el marco metodológico que les pidieron. sí, ¿Está? Así que si más o menos consiguen la estructura que yo les dije, salvo que le haya dado una estructura armadita, pero si siguen más o menos la estructura que yo les dije, va a estar bien lo que van a entregar. ¿Está? Así que me quedo tranquilo porque por lo que vos me contaste, todo lo que yo más o menos les mencioné, del tipo de investigación, si utiliza metodología cuantitativa o cualitativa, después qué herramientas van a utilizar, si entrevistas, encuestas, si la encuesta va a ser así o así, todo lo que se les expliqué en esa clase de marco metodológico, que si no la vieron, entren a verla. ¿Está? Creo que es esta, a ver. Sí, saca este videito de YouTube, estoy viendo. Acá, enlace. ¿Dónde está el enlace? Ahí va. Espera un segundito. Está. Todo ese videito, Ulises, explica lo que tienen que hacer en este marco metodológico. ¿Está, Ulises? ¿Alguno pudo ver ese video? Sé que algunos estuvieron ese día en la clase, pero no me acuerdo quiénes se conectaron. Si sí, no yo lo. estuve. Está. ¿Se acuerdan de ese video? Yo les mencioné paso por paso, si no me equivoco, lo que tenían que hacer en la estructura metodológica. ¿Tá? Sigan esos parámetros y más o menos van a poder entregar perfectamente lo del viernes. ¿Tá? Yo después Bien. igual les voy a hacer las correcciones a lo que hayan hecho y lo vamos a ir viendo. Hoy, gurises, lo que quería darles es otra cuestión. ¿Tá? Quería enseñarles unas cositas que tengo acá preparadas y que les voy a poner para compartir la pantalla para que lo puedan ver. Espera un segundito. Listo. Share. Ahí va. Estoy grabando, Urias, también este Meet para que este contenido que vamos a ver hoy les quede, ¿cómo se llama esto? Grabado y como así para que ustedes puedan entrar después, ¿está? Como hicimos la vez pasada. Urises, hoy concretamente. Quería hacer una consulta. ¿Tienen alguna duda respecto a lo que están haciendo en el marco metodológico que quieran que yo les evacúe en este momento, Ulises? ¿Algo de lo que estén haciendo que se hayan trancado un poquito? Sí, yo tengo una duda. Ahí va, bien, vamos por eso, porque también sí, lo importante también es ver esas cosas. Que, bueno, viste que mi investigación se basa en lo que era el cumplimiento de la normativa en los pasos a nivel de Sí, Florida, ¿no? sí, Yo en sí primero no sabía cuántas entrevistas y cuántas encuestas hacer, pero bueno, después un poco leyendo el libro de Sampieri de metodología, sí, vi que había como un cálculo según STAT o algo así, y yo sí, para que sea media representativa, por decir así, tomé toda la población de Florida y después justo vi que en el INE había como una proyección, por decir así, de cuánta gente había según la edad. Y bueno, y mi muestra sería desde 18 años a 70 años, ¿no? bien, Entonces es una población de 40.000 personas. bien. Yo ahí, haciendo los cálculos con el 95% de confianza, creo que era, Confianza y 3 de error, sí. No, ahí va, no, y son 5% de error, 300 y pico de personas tenés me que daba dar. 381 personas. Bien. Yo Mm, ya, o sea, como que No, no vas a mandé hacer el eso. formulario de form a un montón de grupos y todo y tal. Por suerte voy por ahí haciendo capaz que 200 encuestas. ¿En Sí, serio? por Es un suerte sí. disparate.
Pero, o sea, está bien que yo ponga a hacer, o sea, 387 creo que fue que me dio. Sí. El asunto, lo que vos hiciste está perfecto. Vos, lo que estoy diciendo está más que perfecto. Es espectacular. Ustedes no tienen por qué hacer esa cantidad de encuestas. Generalmente lo que los profesores les terminan pidiendo a ustedes es que hagan 30, 40 encuestas como un criterio como para tener referido. Vos hiciste 200 y pico vas. O sea, es un disparate el caudal de información que tenés. ¿Está? El asunto es que esa información que vos hiciste tenés que aclararla en el marco metodológico. Es decir, que tu muestra intenta ser representativa para un 95% de confianza, para una población de tanta gente, ¿tá? Y con un margen de error de tanto. Vos Ahí va. extrajiste una muestra, o vas a intentar extraer una muestra cercana a los 300 y algo. Sí, Vos tenés que ver cuántas llegás de esa. Pero aunque si vos llegaras un poco por debajo, podrías decir que a pesar de eso sentís que tenés un caudal de información muy contundente que te permitiría por lo menos acercarte a la idea de una representatividad. ahí va. La muestra representativa es importante en el sentido de que te permite a vos hacer generalizaciones, es decir, te va a permitir a vos referirte a toda la población de esa ciudad con las características que vos estás analizando, de 18 a Ujú, 70 años. sí, Eso, una muestra no representativa, por ejemplo, si es un estudio con 30 personas, capaz que no podrías generalizar esos resultados. claro. ¿Tá? Eso es algo que está muy bueno en tu investigación y que tenés. Yo la verdad me sorprende porque no era necesario. O sea, de hecho, generalmente los profesores de proyecto les piden a ustedes que hagan entre 30 a 40 encuestas y lo sumo después 5 o 6 entrevistas o algunas cosas del estilo para tener un poco de caudal de información cualitativa. Claro, ¿Tá? lo que pasa es que a mí me pasó que tuvimos la clase de práctica y proyecto el otro día y yo justo hice esa consulta y me dijeron, me dice, háblalo con Rodrigo, sino que estaba en el libro bueno, de Sampieri. Entonces me puse a Claro, leer todo el libro y dije, bueno, sí. no tengo otra opción que bueno, ver todo Claro, la parte de exacto. Florida y No, eso. no, la verdad lo que hiciste es un montón, pero yo te iba a decir que el tema de la... claro, yo les iba a decir, porque esto se los digo a todos, porque en este momento capaz que tus compañeros están entrando en pánico de que no van a tener 300 y pico de encuestas. Entonces, pero no se asusten, porque como les digo, generalmente lo que se toma como criterio, se acepta como un criterio por parte de los docentes de proyectos generalmente, es un margen de 30, 35, 40 encuestas, por ahí es, por así decirlo. ¿Por qué esta cantidad? Y es una cantidad absolutamente arbitraria. Pero lo que busca hacer es determinar una cantidad de casos donde se ponga a prueba eh, la metodología que ustedes utilizan. Más que nada por eso. Y suelen ser también y muestras de carácter no representativas, que ustedes a veces las obtienen por muestreos por bola de nieve. Muestreo por bola de nieve es un muestreo donde ustedes tienen un contacto y ese les pasa otro contacto y le accede a otra persona y hacen como una bola de nieve. ¿Está? Es decir, no son muestras representativas que busquen generalizar datos en gran profundidad, sino que son lo que yo denomino muestras ilustrativas. Cuando tienen pocos casos, me refiero. ¿Qué es una muestra ilustrativa? Una muestra que busca ilustrar una realidad, más o menos mostrar cómo es, pero que no voy a poder realmente generalizar datos de la misma. ¿Tá? Es como una forma de mostrar un poquito una realidad, pero sin adentrarme a un estudio realmente representativo. A los fines de los tiempos que ustedes tienen, gurises, realmente lo que hizo Florencia es un disparate. Está tremendo lo que hiciste, Florencia, pero es un disparate. O sea, realmente, tipo, te felicito la cantidad de caudal de encuestas que has logrado obtener. Te la recontra felicito porque no es normal hacer esa cantidad de encuestas en los lapsos de tiempo que tienen. ¿Está? Independientemente que las mandaste por coso y te las contestaron, realmente es una cantidad enorme de encuestas. ¿Está? Esto lo digo primero para felicitarte y segundo también para bajarle el miedo que le pueda generar a los compañeros de que dicen, ¿cómo? Yo tengo 30, 40 encuestas, 35, 20, no sé. Entonces, tranquilo, Wises, porque Es que no si se es... la mandé a todito los grupos y le dije a la gente que, bueno, de acá de Florida, si la podía compartir a los conocidos, no sé, a mi madre, a su grupo de gimnasia, porque yo dije, si tengo que hacer 380 encuestas, No, no te morís. llego ni Te morís. llegando. Y yo si me hubieras consultado, te hubiera dicho que capaz que no lo tenías por qué hacer. ¿Tá? O sea, me encanta que hayas tenido la impronta de hacerlo y te hayas animado, y de hecho te está saliendo la jugada muy bien, porque vas a tener un caudal de información obsceno para lo que se pide para estas instancias. Pero ustedes siempre recuerden, Ulises, ustedes están haciendo un trabajo que dura muy poco tiempo.
Si ustedes tuvieran tiempo como una tesis normal de una facultad, que a veces te dan como lapso de tiempo de años, igual para después seguir haciéndola y puliéndola, vos podés tener un caudal de casos bastante más extenso, porque tenés tiempo para recabar información, para más cosas. Y ni así a veces hacen esa cantidad de encuestas. ¿Está? Ustedes tienen un lapso de tiempo tan acotado que lo que los profesores les pedimos es ciertas herramientas para poner en práctica elementos de investigación, pero no les pedimos una certeza científica que esto después vaya y quede registrado en una investigación de el Sociology Journal de Nueva York. No, o sea, sabemos que no va a quedar en eso. Es una investigación para que ustedes se acerquen a la investigación, muestren, aprendan herramientas de investigación y las apliquen. ¿Está? Así que, por un lado, te felicito de la cantidad de encuestas. Por otro lado, chiquines, tranquilos, ¿tá? Pueden hacer menos cantidad de casos. ¿Está? Bueno, así que las entrevistas sí hago, Mena, porque esas sí no las Sí, empezamos a sí, hacer. sí, sí. Entrevistas, Ulises, yo siempre se les pide un poco para que articulen los métodos cuantitativos con los cualitativos. Acá quiero dejar algo bien claro, capaz que para ustedes es rechoto lo que voy a decir, pero me pasó ya en el grupo anterior que di clase que hubo confusión. No es lo mismo una encuesta que una entrevista. Una encuesta es cuantitativa, es estructurada y tiene preguntas y las respuestas preestablecidas. Es decir, ¿te gusta el asado? Sí o no. Tiene establecidas las respuestas de antemano y la persona simplemente, pum, tiquea o rellena. La entrevista, como ustedes saben, es una entrevista, una cosa abierta. Se habla con una persona y la persona contesta de forma explayada lo que se le canta. Por ejemplo, no sé, miren una entrevista a Maradona, ¿entendés? No le están dando una encuesta para que rellene a Maradona, Maradona le hacen, che, ¿qué pensás de tal cosa? Y el Diego te hablaba, ¿está? O sea, es un ejemplo choto que acabo de decir, pero es para que vean bien la diferencia, porque a veces hay confusión, a veces ustedes me dicen, no, porque en la entrevista hice tal cosa y me están hablando de la encuesta. Y yo digo, ¿por qué confunden? Son dos cosas muy distintas, ¿está? Encuesta es una cosa, entrevista es otra. Entrevistas, les aconsejo a veces que hagan alrededor de, o sea, no, yo no les quiero aconsejar porque no les quiero poner, si te lo digo te limito, ¿viste? Como dice la frase, bueno, no les quiero limitar. Ustedes hagan las que les parezcan, pero generalmente los profes les piden por lo menos 5 entrevistas abiertas, que a veces pueden ser a los trabajadores mismos o pueden ser, por ejemplo, a expertos. ¿Está? Expertos me refiero a personas idóneas en la temática que ustedes están estudiando. ¿Está? Así que Bien, en esos casos, gurises, pueden hacer entrevistas. ¿Está? ¿Se entendió? sí, se entendió. Yo aconsejo que todos tengan, porque está bueno tener la contraparte, la otra pata, que es la parte cualitativa de lo que estamos estudiando. ¿Tá? Y no quedarme únicamente siempre con datitos numéricos. ¿Tá? Y a eso voy a ir la clase de hoy. Y voy a tratar de ser muy escueto porque tengo poco tiempo, estoy muy cansado y quiero darles un temita que me parece que va a ser importante. No ahora, porque no va para esta entrega, pero sí para lo que después viene, que es el análisis. ¿Tá? Toda la etapa de análisis. Voy a compartir pantalla y les paso a mostrar lo que les traje para mostrarles. Bueno, muchas gracias, Rodrigo, por No, de nada. la Si alguno aclaración. tiene alguna otra duda, me dice. ¿Tá? Si no, avanzo con lo que les quería mostrar hoy. ¿Alguno tiene otra duda, Ulises? ¿Alguno quiere mencionar algo concreto? Que tenga alguna interrogante que pueda yo responder. Bueno, si ninguno opina y dice nada, cualquier cosa me activan el micrófono y me dicen. Voy a mostrarles lo siguiente, Ulises, que es esto que está acá. Esto se los acabo de subir ahora al campus. Si ustedes van acá abajo, acá. Análisis cualitativo, les acabo de subir este mini resumencito que armé yo acá. Y un video de un chileno, ¿está? Este video dura 40 y algo de minutos, pero es un video que está muy bueno, muy didáctico, donde les enseña a codificar información cualitativa, que eso es algo de lo que vamos a hablar ahora y que van a tener que hacer ustedes con sus entrevistas. Repito, con sus entrevistas me refiero a las abiertas, las que es ustedes desgraban y les quedan hojas de texto de una persona hablando. ¿Está? Ustedes, como les dije recién, tienen entrevistas. Y las entrevistas las van a desgrabar y les va a quedar como una especie de texto, ¿tá? Desgrabado, que pueden utilizar inteligencias artificiales para desgrabar esos audios. Hoy en día tienen esa facilidad, antes se desgrababa todo a mano. Hoy en día pueden, por ejemplo, tirar esos audios a una inteligencia artificial y les pueden pedir que te los desgrabe y ustedes simplemente después corrigen esa desgrabación. O si quieren pueden desgrabarla a vieja escuela ustedes mismos
les aconsejo que para no tomar tanto tiempo desgraben las cosas más importantes. Pero ustedes cuando hacen una entrevista la tienen que desgrabar. Eso significa que después les va a quedar un Word con páginas de palabras y textos que son los discursos de estos entrevistados. ¿Está? Dependiendo de la cantidad de entrevistas y la cantidad de cosas que diga la persona, o sea, del tiempo de la entrevista, el caudal de texto que ustedes van a tener que leer. ¿Está? ¿Qué pasa? Esa información cualitativa, nosotros como investigadores también tenemos que, en cierta medida, ordenarla, estudiarla y conocerla. Porque a partir de esas entrevistas yo voy a poder contestar elementos también de mis hipótesis, mis objetivos y mi problema de investigación. O también voy a complementar resultados que me dieron las encuestas, por ejemplo. ¿Tá? Es decir, la información cualitativa es importante y no es solamente desgrabar y decir, bueno, me parece que dice esto. No, se tiene que hacer un proceso de análisis de esa información que muestre cierta rigurosidad y cierta aplicación en la metodología esa. En las entrevistas esas. ¿Tá? Y la pregunta que surge acá es la siguiente. ¿Existen formas de analizar la información cualitativa? Sí. Existen diferentes, por así decirlo, métodos o también le podríamos llamar diferentes escuelas que me permiten a mí analizar información cualitativa, por ejemplo, de entrevistas. Y acá concretamente, hoy, me parece que les voy a enseñar las dos primeras que tengo acá. Hay 4 acá, Ulises, en este resumencito que les subí al campus recién, que se las voy a mencionar para que las vean, pero vamos a ver principalmente las dos primeras hoy, que es análisis de contenido. Se llama así. Una de estas formas de analizar la investigación cualitativa es análisis de contenido. La segunda forma de análisis que ustedes pueden optar, ustedes tienen que elegir una de estas. ¿Tá? No pueden hacer todas al mismo tiempo articuladas. No, eligen una de estas encares de la información cualitativa. La segunda es análisis temático, es otro encare, otro enfoque de análisis. Otra que se llama Grounded Theory o teoría fundamentada. Esta, chiquines, no la van a utilizar ustedes, pero se las puse en el resumen por como algo para que aprendan nomás, para que tengan ahí. Cortito, ¿tá? Los resúmenes son súper cortitos. Y la cuarta, que dudo que la utilicen, pero vaya a saber uno, el análisis de discurso. ¿Tá? Son 4 formas de analizar metodología cualitativa. Hay más, hay varias más. Pero estas son las principales y quiero que ustedes hoy aprendan principalmente o entiendan principalmente las dos primeras. Voy a pasar a darles lo siguiente. Si algo no entienden, ustedes me preguntan y si no, siempre pueden volver a rever este videito donde yo explico esto, ¿tá? Porque lo voy a subir al campus. Análisis de contenido. Ulises, ustedes cuando tienen que analizar una entrevista, ustedes pueden analizar a partir de estos diferentes tipos de análisis. El análisis de contenido, como lo dice la palabra, busca analizar el contenido de esa entrevista. ¿Tá? Y lo hace a partir de ciertas características y cuestiones. Este tipo de análisis cualitativo, Ulises, tiene una particularidad de que es, por momentos, semi-cuantitativo también. Es decir, es una forma de análisis de la información cualitativa que tiene similitudes a las estructuras de cómo analizo la información, pero de carácter cuantitativa. ¿Qué quiere decir esto? Que esta forma de análisis, Ulises, de la entrevista es como muy estructurada y muy estandarizada. Lo que yo hago en este tipo de análisis es describir y sistematizar el contenido manifiesto y latente de los mensajes verbales que aparecen, por ejemplo, en la entrevista. Yo la desgrabo y analizo el contenido manifiesto y latente de ese mensaje. Pero, ¿y cómo lo hago eso, Ulises? Lo hago a partir de la construcción de categorías. ¿Tá? ¿Qué son las categorías, Ulises? Son, lo que dice la palabra, son categorías que yo construyo para poder, de alguna manera, sistematizar y ordenar todo el caudal de texto que tengo en la entrevista. Estas categorías pueden surgir de 2 lugares. Puedo construirlas yo a priori, es decir, construirlas de antemano
y a partir de ellas ir a leer las entrevistas y sacar cuáles partes del texto hablan de las categorías estas, o por el contrario, puedo construir estas categorías a partir del texto directamente. Es decir, no las construyo a priori, no las hago tipo de antemano, sino que a medida que voy leyendo, voy dándome cuenta de que, mira, acá está hablando de esto. Ejemplos, voy a darles ejemplos porque lo más fácil para que ustedes entiendan esto es con ejemplos, Ulises. Supónganse que yo te hago un análisis sobre estrés, un estudio sobre estrés, sobre causas de estrés, sobre elementos que generan estrés, etc. Y yo le hago entrevistas a los trabajadores. Entonces yo puedo crear, a partir de mis objetivos, a partir de la teoría principalmente, a partir del marco teórico, yo puedo crear ciertas categorías asociadas al estrés que me van a permitir a mí ir a leer las entrevistas y darme cuenta cuándo hablan de ellas. Por ejemplo, yo puedo decir que una categoría de estrés va a ser relación con los compañeros de trabajo. ¿Tá? Vínculos con los compañeros de trabajo. Y otra categoría va a ser, por ejemplo, carga laboral. ¿Tá? Carga de trabajo. Entonces yo creé estas dos categorías que para mí se asocian al estrés y yo lo que voy a hacer es ir a la entrevista y me voy a fijar cuántas veces los entrevistados mencionan algo que se asocia a estas categorías. En otras palabras, Ulises, yo agarro y lo que voy a hacer es segmentar el texto, ¿tá? Y voy a empezar a leer. ¿Tá? En el caso de este voy a segmentarlo por frases, es decir, voy a leer frases. Puedo segmentarlo por palabras o por párrafos, pero en este caso voy a segmentar por frases. Y me voy a fijar, voy a leer frases de los entrevistados, primer entrevistado 1 leo, entrevistado 2 leo, y yo creé a priori estas dos categorías que les dije que era relación con los compañeros y carga laboral. Entonces, cada vez que yo vea que una frase del entrevistado menciona algo que yo creo que se asocia a la categoría relación con los compañeros de trabajo, yo la voy a agrupar a esa frase, a esa cita, la voy a agrupar a esa categoría. ¿Cómo la agrupo? Con colores. La categoría relación con los compañeros va a tener color rojo. El color lo eligen ustedes, ¿está? La categoría carga laboral va a tener color verde. Entonces, cada vez que la persona mencione alguna frase en la entrevista donde dice algo que yo asocio a la categoría relación con los compañeros de trabajo, yo la voy a pintar de rojo. Entonces me va a quedar codificado, porque este proceso, pero voy a decirles, este proceso se denomina codificación. Es el proceso en el cual yo asocio frases o lo que yo vaya a estudiar, sea párrafo, frases, palabras, en este caso frases, con categorías elaboradas. ¿Tá? Eso se llama codificar el texto. ¿Tá? Entonces, cuando yo quiera ver, voy a tener pintado de rojo y verde, ¿tá? Frases, de citas, por así decirlo, de los entrevistados, donde dicen algo asociado a la categoría, por ejemplo, relación con los compañeros. Por ejemplo, si un entrevistado agarra y dice, no, yo con Miguel me llevo bárbaro, hace 10 años que trabajamos juntos, tipo, a veces salimos juntos, conozco a la familia, ¿yo a qué categoría lo voy a relacionar? A relación con los compañeros. Pintado de rojo esa frase. Cuando el compañero de repente diga, a mí el trabajo me tienen en la máquina. Yo a veces hay días que no puedo con toda la carga que tengo de laburo, me tapa. Color verde, categoría carga laboral. Esto es un ejemplo choto con dos categorías, pero la idea es que ustedes van a construir varias categorías y van a crear subcategorías dentro de esa categoría. Por ejemplo, dentro de la categoría relación con los compañeros de trabajo, puedo hacer una categoría que sea mala relación con los compañeros de trabajo y otra que sea buena relación con los compañeros de trabajo. Entonces voy creando categorías y subcategorías y voy a ir pegando, por así decirlo, citas a esas categorías. ¿Por qué hago esto? Porque después yo voy a crear una especie de tablita, como si fuera una matriz, donde voy a tener las categorías y al lado las respectivas frases, que serían las citas, donde se menciona esa categoría o esa subcategoría, por ejemplo. ¿Está?
Y eso me va a permitir a mí hacer algo que es lo que busca hacer el análisis de contenido, que es analizar, por ejemplo, y acá lo menciona, la frecuencia, la concurrencia o la ausencia de ciertas cosas. Por ejemplo, yo voy a poder ver en esa tablita cuántos trabajadores mencionan que se llevan bien con sus compañeros de trabajo. Voy a la subcategoría buen relacionamiento con los trabajos de la categoría relacionamiento con los compañeros de trabajo y me voy a fijar que hay 5 citas, es decir, 5 de los, o mejor dicho, 3 citas. 3 de los 5 entrevistados hablan de que se llevan bien con los compañeros de trabajo. ¿Me explico, Ulises? ¿Se va entendiendo lo que estoy explicando de la codificación? Sí, se entiende. ¿Se entiende, Ulises? Bien. Entonces, para que lo vean visualmente, imagínense el Word y ustedes van pintando con los colores, ¿está? Y van asociando a las diferentes categorías. El verde, saben que es esta categoría, eso y esto, ¿está? Las categorías, Ulises, ustedes pueden ir abiertos a esto, en el sentido de que pueden crear ciertas categorías a priori, como les dije, como las que les acabo de mencionar yo, que las construí de antemano, como la de relación con los compañeros de trabajo y carga laboral, pero también pueden surgir categorías que surjan simplemente del discurso. O sea, estoy leyendo la entrevista y dice, ah, mira qué ocupado, este tipo está hablando de una cuestión que refiere a la relación con el jefe. Y yo no tenía esa categoría armada. Y me fijo que este otro entrevistado también habla de su jefe. Entonces voy a hacer una categoría que llame relación con los mandos superiores. ¿Tá? Se va a llamar así la categoría. Y entonces cada vez que los entrevistados hablen de la relación con los mandos superiores, lo voy a agrupar ahora con el color azul. Porque esa categoría va a ser azul. Y así voy a ir codificando mi entrevista, Ulises. Y después lo puedo plasmar en una linda tablita para ver cuántas veces aparece, con cuánta frecuencia aparece esto, quiénes lo dicen, quiénes no, quiénes lo mencionan, quiénes no, y voy comparando. Es muy buena para las comparaciones, es muy buena para analizar la frecuencia en que alguien dice algo. ¿Vieron que le dije que es parecido a lo cuantitativo? Porque analiza mucho estos temas, analiza frecuencias, analiza cuestiones de este estilo. ¿Se entiende, Ulises? ¿Sí? Sí. Bien. Habiendo dicho esto, les paso a mencionar el otro tipo de análisis cualitativo que ustedes pueden hacer, que es el análisis temático. El análisis temático tiene algunos parentescos con el de contenido, en el sentido de que en ambos ustedes van a analizar lo que la persona dice. Eso siempre hacen. ¿Tá? Todas las técnicas de análisis analizan lo que la persona dice o menciona. Pero el tema es del foco que van a hacer. En el foco del análisis de contenido que vimos recién, es un foco más estandarizado y estructurado. Es menos flexible. Es como para fijarme cuántas veces la gente menciona tal cosa, cuántas veces la gente menciona tal otra. Y obviamente que mencionan también, obviamente, pero es como para cuando yo tengo intenciones como de estandarizar ciertas respuestas y darme cuenta frecuencias de respuestas, etc. Mientras que el análisis temático es más abierto, es como más flexible. Busca más que nada, ¿tá? Entender cuáles son los temas principales de lo que se está diciendo. Y busca principalmente, ¿tá? Analizar el sentido o el significado que el entrevistado le da a ciertas cosas. Es como quien dice, se utiliza para cuando yo quiero hilar más profundo, ¿tá? Quiero, o mejor dicho, hilar más fino. Quiero ir más profundo. Quiero conocer los sentidos, los significados, los por qué estas personas hacen o viven o dicen lo que dicen. No me interesa tanto ver con cuánta frecuencia lo mencionan. No me interesa hacer una tablita después que me muestre cuántas veces los trabajadores hablan de que sufren estrés por esto, cuántas veces mencionan que en realidad su trastorno musculoesquelético se debe a esto, sino conocer en profundidad el por qué piensan esto, qué significa en sus vidas, ¿tá? Entonces, cuando ustedes tienen intenciones como de ir más en profundidad a ciertas experiencias, a ciertas opiniones más profundas, a ciertos significados, ¿tá? Van a este tipo de enfoque, al análisis temático. También en este tipo de análisis ustedes pueden codificar, no quiere decir que ustedes no codifiquen, también se codifica análisis temático, ¿tá? La diferencia es que es como el leitmotiv de este tipo de análisis
es ir a sumergirse en algo más profundo, ¿está? A ver si lo puedo mostrar acá, algún ejemplo. Acá, miren. Yo al ChatGPT le pedí hoy que me diferenciara un poco estos dos para que ver si me tiraba una comparativa más clara. ¿Tá? El análisis temático, que es el que estamos hablando ahora, el segundo, ¿tá? Este que es más flexible, muestra acá. Espera, acá. Es un método más interpretativo, ¿tá? Cuyo objetivo principal es identificar, analizar y reportar patrones o temas que emergen de los datos cualitativos, es decir, para mostrar qué es lo que se está hablando. Busca comprender el sentido subyacente en las narrativas, es decir, lo que yo les decía hoy, lo más profundo, los significados, ¿tá? Y dar cuenta de la experiencia subjetiva de los participantes. En cambio, el primero que vimos, el primero que vimos que es el análisis de contenido, es este, el primero que vimos, es más estructurado, más sistemático. Se centra en codificar y categorizar unidades de significado. Como les dije hoy, pueden ser palabras, frases, ideas, dentro de un corpus textual. Su finalidad es cuantificar la presencia, frecuencia o intensidad de ciertos elementos. Es lo que justo les mencionaba hoy, que el primero que estaba hablando es un poquito más como cuantitativo, entre comillas, porque es como más vinculado a una idea de analizar con cuánta frecuencia alguien dice algo, con qué intensidad se dice, cuántas veces aparece, etc. Mientras que el otro es más entender qué es lo que está escondido. ¿Está? Son como dos formas de analizar. Ustedes fíjense cuál se adapta mejor a los fines que ustedes quieren. ¿Está? Por otro lado, acá menciona lo que yo les decía hoy. El análisis temático, que es repito, el segundo que estamos viendo ahora, ¿está? Es, acá abajo, perdón, es más interpretativo y es más flexible. Se basa en la construcción de significados y en cómo los temas reflejan estructuras, tanto culturales, sociales o psicológicas. Es decir, si quieren adentrarse a la psicología, al contexto social del trabajador y por qué le pasa tal cosa, vayan al análisis temático, al que es más, como les dije, cualitativo puro. Si por el contrario quieren algo más deductivo, quieren tener algo más descriptivo y sistemático, decir, tantas personas opinan tal cosa, tipo, o tantas personas mencionan tal otra, vayan más al análisis de contenido, que es el primero del que hablamos. ¿Está? Ustedes eligen, gurises, ¿de acuerdo? En el análisis temático, que es el más abierto, el foco está en el tema, en la construcción emergente. Esto es importante. ¿Vieron la codificación que yo les mencionaba? Bueno, en el análisis temático, que es el segundo, el más cualitativo, no generalmente ustedes no van con categorías previamente elaboradas. ¿Está? No van con categorías previamente elaboradas, sino que directamente, Ulises, perdón que me fui, porque volví porque, perdón que volví porque estaba, alguien quería entrar a la clase. Perdón, Ulises, me fui. Ay, me perdí, perdón, Ulises, me perdí, en el cerebro se me fue. Ahí va, les decía, Ulises, en el análisis temático, que es el segundo que estamos hablando acá, ¿tá? Que es más cualitativo, más flexible, más sobre los significados, más interpretativo, en ese, Ulises, ustedes cuando vayan a codificar, porque se codifican los dos, ¿tá? Cuando vayan a codificar, en este no se suele hacer categorías a priori. Es decir, esto que hice yo de crear ciertas categorías, ¿se acuerdan con el ejemplo que hablé de recién del estrés? Que hice yo de crear ciertas categorías, esto que hice yo, en el temático no lo hacen. En el temático todas las categorías codificadas surgen espontáneamente o emergentemente de la entrevista. No se construyen a priori. No es como que les dije hoy que creé la categoría tal y tal y voy a ver en el texto cuántas veces aparece. No. En la temática, como es más flexible, yo las construyo a partir de lo que dicen los tipos. Ahí yo después clasifico categorías y las muestro. Pero las construyo desde los tipos. No la creo yo a priori. En el de contenido, sí. En el análisis de contenido, yo las creo a priori, ¿tá? Y luego voy a las frases, a las palabras, a los párrafos y me fijo cuáles de esas frases se vinculan con la categoría que yo creé.
¿Entienden esto, gurises? ¿Se va entendiendo? ¿Sí? Sí. Bárbaro. Gurises, una cosita que me había olvidado y ya termino con esto y doy la clase por terminada, pues estoy agotado, gurises. Me está faltando el aire, ando medio resfriado y me está faltando el aire. Eh, Gurises, en la análisis de contenido, en la que yo les decía que es más estructurada, más estandarizada, de la que hablé al principio, de la que les mencioné todo en la parte del principio, ustedes tienen que segmentar, y esto presten atención, tienen que segmentar cuál es la unidad de registro que van a utilizar. Si van a solamente analizar palabras sueltas, frases, es decir, desde el mayúscula hasta el punto, frases, párrafos o conceptos. Mi consejo es que analicen frases. ¿Está? Pero ustedes se preguntarán, ¿cómo palabras? Bueno, chicos, hay investigaciones cualitativas que se encargan de analizar, por ejemplo, palabras. Es decir, por ejemplo, agarran discursos de políticos y dicen, una investigación que dice, quiero analizar cuántas veces estos políticos utilizan palabras que se pueden asociar al temor. ¿Cuántas veces se utilizan palabras como terror, miedo, inseguridad, caos? O sea, palabras que puedan reflejar algo negativo vinculado al temor. Entonces yo lo que hago es agarro el discurso, la entrevista, y voy haciendo un análisis palabra por palabra. Agarro una categoría que sea tal. Y ahí lo que voy viendo es cuántas palabras se asocian a esa categoría. ¿Entienden? Entonces yo después puedo mostrar un resultado en el cual digo, en tal político, habiendo analizado 10 discursos de tal político X, puedo encontrar que utiliza un total de tantas cantidad de veces palabras asociadas al miedo, como temor, horror, inseguridad, no sé qué, no sé qué, no sé cuánto. Entonces puedo demostrar ahí, a partir de un análisis de palabras, la enorme frecuencia, puedo mostrar, por ejemplo, la intención de este político de transmitir, por ejemplo, miedo. Para que sea votado, por ejemplo, este político X, puede utilizar elementos como el temor para generar que las personas lo quieran vincular o votar, mejor dicho. ¿Está, Ulises? ¿Entienden? Porque les di un ejemplo acá choto de, por ejemplo, un análisis de contenido donde solo se analicen palabras. Pero en el caso de ustedes, Ulises, es mucho más entretenido y mucho más largo y más profundo analizar frases. Es decir, cuando una persona menciona algo referido a tal cosa. ¿Está? Y ahí ustedes van creando, como les dije, las categorías que luego van a ir agrupando. ¿Está? ¿Se entendió, chines?